Para esta clase número 1 de Derecho Procesal Fiscal y Administrativo, como les comentaba, la idea es que repasemos algunos temas que durante la carrera ya cualquier estudiante de Derecho debería de tener claros. Estos temas son rápidamente división de poderes, administración pública, hecho jurídico en sentido amplio, hecho jurídico en sentido estricto, acto jurídico, elementos existenciales del acto jurídico, requisitos de validez del acto jurídico, nulidad relativa, nulidad absoluta, obligación, fuentes de las obligaciones, acto administrativo y principio de legalidad. Todos estos temas los debieron abordar desde los primeros semestres de la carrera de Derecho. Y en este sentido vamos a repasarlos de manera muy rápida. Primeramente, aquí tenemos un esquema que nos dibuja que los hechos jurídicos en sentido amplio se dividen en hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos. Los hechos jurídicos pueden ser tanto de la naturaleza como del hombre. En este sentido, un hecho jurídico es toda acción que tiene consecuencias jurídicas dependiendo la manera intencional o no intencional en que se producen las consecuencias de derecho. Entonces, un hecho jurídico puede ser cualquier acontecimiento, ya sea imputable a algún ser humano o imputable a la naturaleza misma. Un terremoto, un huracán, son sucesos que pueden y tienen consecuencias jurídicas. Y las conductas de los hombres no se diga. Pero estas conductas de los hombres, dependiendo de si consciente e intencionalmente desean producir consecuencias legales, es que se van a clasificar en hechos jurídicos o en actos jurídicos. Explicado eso, los hechos jurídicos en sentido estricto son aquellos hechos o acontecimientos que crean, modifican, transmiten o extinguen derechos y obligaciones, pero sin que exista una voluntad o una intención humana para que tengan lugar esas consecuencias jurídicas o esas consecuencias de derecho. En los ejemplos que ahí se plasman, por ejemplo, en los hechos de la naturaleza, el nacimiento de una persona y la muerte de una persona, por regla general, son acontecimientos que se dan de manera natural y generalmente no se, no se producen con una intención ya clara y definida de que surjan consecuencias legales. Sí puede existir cuando son hechos jurídicos en los que participa el hombre la motivación de que exista ese hecho, ¿no? Puedo tener yo la intención de tener una familia, de tener un hijo, de tener otro hijo. Sí tengo la intención de ampliar mi familia o mi descendencia, pero no necesariamente se aprecia una intención de que se comiencen a producir consecuencias, ¿no? Mi obligación de mantenerlo, el derecho del niño y mi correlativa obligación de brindarle un hogar y un ambiente sano, etcétera, etcétera. Entonces, los actos jurídicos van a ser aquellos hechos o acontecimientos en los que, si bien también se crean, modifican, transmiten y extinguen derechos y obligaciones, estas consecuencias jurídicas tienen lugar porque existe o precede una voluntad, una intención clara de los sujetos o de los seres humanos que participan en ellos para que tengan lugar esas consecuencias de derecho. Cuando ustedes celebran un contrato de arrendamiento, tienen toda la intención de quedar obligados a pagar la renta y de que la otra persona les permita el uso de un inmueble de manera pacífica y respetuosa. Si van a la tienda y celebran un contrato de compraventa verbal, pues tienen toda la intención de
adquirir la propiedad de determinado bien que ofertan en dicha tienda, unas galletas, un jugo, un refresco, y a cambio ustedes asumir el compromiso de pagar el precio cierto y en dinero en el que se ofrecía tal producto. Entonces, esta es la diferencia entre actos jurídicos y hechos jurídicos en sentido estricto. En los actos jurídicos, como lo acabamos de explicar, está claramente apreciable la voluntad y la intención de los seres humanos de que esos acontecimientos en los que están participando alteren sus esferas jurídicas al irrogarles consecuencias jurídicas o concederles ciertos derechos. Una vez que tenemos clara la distinción entre actos jurídicos y hechos jurídicos en sentido estricto, vamos a repasar cuáles son los elementos esenciales y los requisitos de validez del acto jurídico. Los elementos esenciales del acto jurídico, como ustedes saben, son aquellos sin los cuales dicho acto no nace a la vida jurídica, es inexistente, no produce ninguna clase de efecto. Entonces, esos elementos esenciales son el consentimiento, el objeto, que debe ser física y jurídicamente posible, y la solemnidad. En este sentido, el consentimiento es la manifestación de voluntad, que puede ser expresa o tácita, por la cual los sujetos se vinculan jurídicamente. Debe de haber voluntades encontradas cuando se requieren las voluntades de dos personas para que surja el consentimiento. Si una sola persona es la que desea celebrar un contrato de arrendamiento, pero el dueño del inmueble no desea conceder el uso a cambio de una renta, pues no se puede decir que haya consentimiento. Debe de encontrarse esa voluntad de los dos sujetos que como mínimo intervienen en el acto jurídico. Como ustedes saben, sí existen ciertos actos jurídicos que son unilaterales, como la declaración unilateral de la voluntad, pero bueno, por el momento no vamos a profundizar en ello. El segundo elemento existencial de los actos jurídicos es que su objeto sea física y jurídicamente posible. Esto implica que dicho objeto existe en la naturaleza y que por disposición legal dicho objeto no esté excluido de las cosas que pueden comerciarse. Ejemplificando esto, si ustedes celebran con otra persona una compraventa en donde el vendedor se obliga a entregar un unicornio vivo a sabiendas de que pues no existen en la naturaleza dichos bienes, dichos animales, entonces ese objeto es físicamente imposible y ustedes no le van a poder reclamar o demandar al otro daños y perjuicios o algún cumplimiento sustituto en algún juzgado. ¿Por qué? Porque el objeto era físicamente imposible y por lo tanto, al carecer de este elemento existencial, ese contrato de compraventa jamás llegó a existir. El tercer elemento existencial que nos ofrece la doctrina es el de la solemnidad. La solemnidad no es sino una forma especial, una forma específica de expresar la voluntad y que se exige por la ley solo para determinados actos. Como ejemplos pudiera yo decir el testamento y el matrimonio. El otro día precisamente veía una serie en Netflix, un documental sobre un asesino en los Estados Unidos, y en una de las escenas parece ser que lo estaban interrogando a la que era su novia durante todo el tiempo que él estaba en prisión, y él estudiaba Derecho y le, le solicitó matrimonio, que se casara con él durante la audiencia pues en la que se estaba debatiendo si él que
al estar frente a una autoridad y frente a cierto número de personas es un acto jurídico válido y el juez no hizo otra cosa sino convalidar. Entonces, sin que me conste o asegurarles que así sea en Estados Unidos, pero pudiese darse el caso de que en otros países el matrimonio no requiriera de solemnidad, es decir, de una forma especial de expresarse la voluntad. En el caso de México, pues sí, ustedes no pueden contraer matrimonio porque así lo deseen frente a un notario o a un policía, etcétera. Debe ser pues ante un oficial del registro civil y cumplir con ciertas declaraciones. Entonces, en esencia, nos tenemos que quedar con la idea clara de que en México, perdón, los actos jurídicos solemnes son los menos. La mayoría de los contratos no precisan de solemnidad, sí requieren de otro elemento que se llama formalidad, pero esa formalidad no se cataloga como un elemento existencial, sino como un requisito de validez. Y ahorita vamos a ver la diferencia. A diferencia de los elementos existenciales, sin los cuales el acto jurídico no nace o no surte ningún tipo de efectos, los requisitos de validez son aquellos elementos sin los cuales el acto jurídico es inválido en principio, pero puede llegar a perfeccionarse, puede llegar a convalidarse. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de validez? Por ejemplo, bueno, son 4, primero se los listo, ¿no? Son la capacidad de los contratantes o los participantes en el acto jurídico, la ausencia de vicios de la voluntad, la formalidad y la licitud. En cuanto a la capacidad, pues las personas que celebran el acto jurídico deben de tener capacidad de ejercicio, es decir, la posibilidad de obligarse por ellos mismos. En este sentido, si ustedes celebran un contrato con un menor de edad, una persona que tenga 15 o 16 años, en principio, ese contrato es inválido, carece de un requisito de validez. Pero si con posterioridad los padres de este menor de edad que ejercen sobre él la patria potestad lo convalidan o lo consienten, entonces el acto se perfecciona, deja de ser inválido y es válido y surte plenos efectos. O si la persona que tenía 16 años lo cumple durante su minoría de edad, supongamos que es un contrato de tracto sucesivo, y al llegar a los 18 años continúa cumpliéndolo como si nada, entonces al llegar a su mayoría de edad, él lo habrá perfeccionado o convalidado. Esa es una distinción clara y básica con los elementos de existencia. Si el elemento de existencia no se encuentra desde un principio, no puede perfeccionarse posteriormente. Pero cuando un requisito de validez falta, sí se puede convalidar tiempo después. El otro requisito de validez es la ausencia de vicios de la voluntad. ¿Cuáles son los vicios de la voluntad? Pues son el error, el dolo, la mala fe, la violencia y la lesión. Suelen confundirse los estudiantes en que los requisitos de validez son el error, el dolo, la mala fe y la violencia y la lesión, pero no. La ausencia o la inexistencia de estos vicios es el requisito para que el acto jurídico sea válido. No voy a profundizar en ellos. Ustedes deben de tener la noción de lo que es error, dolo, mala fe, violencia y lesión. Si se presenta cualesquiera de esos vicios, pues el acto jurídico será inválido, pero como les acababa de mencionar, al ser un requisito de validez, la nulidad que produce la existencia de uno de estos vicios es confirmable o es prescriptible. Entonces, si ustedes celebraron un acto jurídico, ustedes querían comprar una cachucha azul y les llegó por Amazon la roja,
pero ustedes no se inconformaron. Entonces, pues después de cierto tiempo sin reclamación de su parte o algún acto jurídico posterior, vamos a poner que solicitan la factura fiscal, pues hace convalidar o hace suponer que están de acuerdo perfectamente en que el acto jurídico que en principio era nulo por el error en cuanto al color del objeto, pues se convalida por una decisión posterior de ustedes. Entonces, cualesquiera de ellos, ya sea que haya habido violencia, error, dolo o mala fe, el acto puede llegar a perfeccionarse. El tercer requisito de validez es el de la formalidad. Significa que el acto jurídico debe celebrarse de la forma establecida en la ley. De lo contrario, es inválido. Por ejemplo, el contrato de compraventa dice que se debe de celebrar en escritura pública, ¿cierto? Algunos otros contratos dice el código que deben ser por escrito. Entonces, si alguno de ustedes me vende su departamento y no lo elevamos en escritura pública, sino que lo hacemos en una simple hoja de cuaderno, en principio este contrato de compraventa es inválido porque no cumple con la forma establecida en la ley. Sin embargo, el Código Civil me ofrece una acción para que yo les reclame a ustedes, creo que se llama acción pro forma, para que ustedes queden obligados a darle a ese contrato la forma que exige la ley. Entonces, bajo estas condiciones, un acto que en principio fue inválido por no celebrarse en escritura pública, a la postre puede de manera voluntaria u obligatoria llegar a perfeccionarse y surtir plenos efectos jurídicos. De los 4 requisitos de validez que existen, hay uno solo que no es convalidable y que su falta produce una nulidad absoluta como si se tratara de un elemento de existencia. Y ese requisito de validez se llama licitud. Significa que el acto jurídico debe ser realizado conforme a la ley. Si el acto jurídico que celebramos es contrario o violatorio de la ley, entonces ese acto, al igual que cuando nos falta un elemento existencial, es nulo de pleno derecho y no puede convalidarse o no puede perfeccionarse con el paso del tiempo. Como les mencionaba, la falta de los requisitos de validez, con excepción de la licitud, producen nulidad relativa. ¿Qué significa esta nulidad? Que el acto jurídico es confirmable, es prescriptible. ¿Qué significa prescriptible? Que si no me quejo o no reclamo la nulidad dentro de cierto tiempo, el acto surte plenos efectos por el simple transcurso del tiempo sin que yo me haya quejado, y que esa nulidad relativa solo es declarable a petición del interesado o del afectado. No puede venir cualquier otra persona o autoridad a solicitar la nulidad del acto si no es quien resintió la afectación. En cambio, la nulidad absoluta, que se produce cuando falta cualquiera de los elementos existenciales o cuando falta el requisito de validez llamado licitud. ¿Cuáles son las características de esta nulidad? Pues que es inconfirmable, no la podemos consentir o corroborar posteriormente, es imprescriptible, por más que pase el tiempo, no se perfecciona, y esta sí puede ser solicitada por cualquier persona, no solo por el afectado. Entonces, alguna autoridad que tenga conocimiento de un acto jurídico ilegal, pues por supuesto que puede pedir su nulidad. ¿Por qué es importante que en este recordatorio de conceptos que ustedes ya debieran dominar? Porque en la clase de Derecho Procesal, Fiscal y Administrativo lo que vamos a estudiar es la posibilidad de que ustedes anulen actos administrativos. Entonces, no van a poder entender, tener claro o conceptualizar lo que es un acto administrativo si antes no tienen claro qué es un acto jurídico. Obviamente que un acto administrativo es una especie de un acto jurídico. Y
Y cuando nosotros tenemos que analizar un caso y plantear nuestros argumentos en la demanda, en nuestro recurso, en el medio de defensa que sea, pues tener este bagaje doctrinal amplio nos hará o nos permitirá hacer un checklist, una evaluación rápida de si ese acto administrativo pues cumple con los elementos existenciales generales, con los elementos de validez o requisitos de validez generales o con los específicos que nos den las leyes administrativas en su caso. Por eso es de suma importancia que ustedes como abogados dominen a la perfección el acto jurídico, sus elementos de existencia y sus requisitos de validez. Otro concepto ineludible para cualesquier abogado o estudiante de derecho es tener claro el concepto de obligación jurídica. Obligación jurídica no es otra cosa que otra manera de denominarle a un derecho personal o un derecho de crédito. Un derecho de crédito es la otra cara de la moneda de lo que es una obligación jurídica. Desde la perspectiva de los deudores, quienes tenemos el compromiso de cumplir, la obligación de cumplir, lo más preciso es aludir o referirnos a obligación jurídica. Entonces, este es el vínculo legal en virtud del cual una persona llamada sujeto pasivo o deudor se encuentra con el deber o el compromiso de realizar en favor de otra persona que se llama sujeto activo o acreedor una conducta de dar, hacer o no hacer. Este concepto de obligación jurídica pues lo encontramos presente en cualquier rama o área del derecho. Entre patrón y trabajador pues hay obligación, entre gobernados y administración pública hay obligaciones, entre contribuyentes y el fisco hay obligaciones, entre esposo y esposa hay obligaciones, entre padres e hijos hay obligaciones. En cualquier rama del derecho, la obligación se encuentra presente. Por ende, ustedes como abogados tienen que tener claro la esencia de esta figura que se replica en cualquier área del derecho. Cuando ustedes estudiaron Obligaciones 1, Introducción al Derecho Civil, pues vieron las fuentes de las obligaciones en derecho privado. Fíjense cómo todos los conceptos se van entrelazando. Aquí nos comienza diciendo este esquema que las fuentes de las obligaciones son aquellos hechos y actos jurídicos en virtud de los cuales una persona queda obligada frente a otra. Entonces, cuando ustedes leen hechos y actos jurídicos, no lo pueden echar en saco roto. Se tienen que retrotraer a lo que acabamos de explicar y tener perfectamente entendido qué es un hecho jurídico en sentido estricto, que puede ser de la naturaleza o del hombre y que es un acto jurídico. Las 6 fuentes que se suelen ver en derecho civil son los contratos, la declaración unilateral de la voluntad, el enriquecimiento ilegítimo, la gestión de negocios, los hechos ilícitos y el riesgo creado. Aquí vienen las definiciones, no nos vamos a detener en ellas de qué es contrato, qué es declaración unilateral de la voluntad y cada una de las distintas fuentes de las obligaciones que acabamos de mencionar. Bien, entramos ahora a lo que nos interesa, que es un acto administrativo. Un acto administrativo es toda manifestación o declaración de un poder público en el ejercicio de sus potestades administrativas, mediante el cual impone su voluntad sobre los derechos, libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados, como seríamos los gobernados. De esta manera, un acto administrativo es cualquier acto dictado por la administración pública con arreglo a las normas de derecho administrativo y que produce consecuencias jurídicas.
De este concepto que ustedes acaban de escuchar, se desprenden tácita o indirectamente los elementos existenciales del acto jurídico que la doctrina nos ofrece y que acabamos de mencionar hace unos momentos. Si ven esta definición con calma, dice, es una manifestación o declaración. ¿Ok? ¿Cuál era el primer elemento existencial? El consentimiento. Entonces, para que un acto administrativo exista o llegue a existir, pues lo primero que debe de poder verificarse es que existió la manifestación o declaración de voluntad de ese poder público. ¿Ok? ¿Cuál era el otro elemento existencial? El objeto física y jurídicamente posible. Eso en el acto jurídico en general. Aquí en el acto administrativo, ¿dónde apreciamos eso? Pues donde dice en la parte final, en el segundo párrafo, con arreglo a las normas de derecho administrativo. Es decir, que si la voluntad del órgano administrativo es imponernos algo que no está permitido por el marco jurídico, no está de acuerdo con las leyes administrativas, entonces ese será un objeto jurídicamente imposible para esa administración que nos pretende afectar. Y la solemnidad, decíamos, es un caso excepcional del acto jurídico. En el acto administrativo también prácticamente la mayoría no son solemnes. Y es como nosotros podemos ir ligando por simple lógica cómo los requisitos del acto administrativo, del acto jurídico, perdón, se replican con sus matices y pormenores en el concepto de definición de acto administrativo. Para terminar, fíjense rápidamente un repaso de lo que son los elementos y requisitos del acto administrativo en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. En México existe una Ley Federal del Procedimiento Administrativo. No confundir con la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, porque esta última es la que en esencia regula el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Ley Federal del Procedimiento Administrativo regula el procedimiento conforme al cual la administración pública, todas las secretarías de Estado, pueden ejecutar o crear un acto administrativo en contra de los gobernados. Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud, Secretaría del Medio Ambiente, cuando nos vienen a multar, tienen que apegarse a esos procedimientos administrativos. De manera desafortunada, con una técnica legislativa no muy clara, el artículo de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo que establece los elementos y requisitos los lista de manera indistinta. No dice cuáles son elementos de existencia y cuáles son requisitos de validez. Pero a diferencia de los que mencionamos ahorita en la doctrina para el acto jurídico de manera genérica, aquí veamos rápidamente los que maneja la ley del procedimiento administrativo a nivel federal. Nos dice, ser expedido por un órgano competente a través de un servidor público y en caso de que dicho órgano fuera colegiado, es decir, integrado por varias personas, que reúna las formalidades de ley o decreto para emitirlo, tener un objeto que pueda ser materia del mismo, determinado o determinable, preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar y previsto en la ley. Estas dos primeras fracciones sin duda suenan a elementos de existencia. La fracción tercera dice cumplir con la finalidad de interés público regulado en las normas respectivas. No puede perseguir fines privados o de otro tipo. Dice que se debe hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida. Debe estar fundado y motivado. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo o sobre el fin. Este error suena a requisito de validez, de acuerdo a la doctrina general. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión. Mencionar el órgano del cual emana.
ser expedido sin que medie error respecto de la referencia específica de identificación del expediente. Este suena a un requisito que es convalidable, ¿no? Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión. Tratándose de actos que deben notificarse, hacer mención de la oficina en la que se encuentra y dónde puede ser consultado. De los actos que pueden recurrirse, debe de mencionarse en el mismo cuáles son los medios de defensa que proceden. Y debe ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley. De esta manera, vemos cómo el acto administrativo, de acuerdo a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, pues contiene una serie de elementos y requisitos que son réplica de lo que ustedes en la doctrina ya tendrían que tener bastante claro y unos adicionados. Cuando ustedes como abogados especialistas en procedimiento administrativo detecten que cualquier acto administrativo, cualquier crédito fiscal incumple con los requisitos que les son aplicables, entonces ustedes en sus argumentos de defensa podrán estructurar de qué manera se omitió o se violó con estos requisitos previstos en la ley. Cuando es un acto meramente administrativo emitido por alguna Secretaría de Estado, nos vamos a ir a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Si es un acto fiscal, nos tendríamos que ir a los elementos de existencia y validez que nos ofrece el Código Fiscal de la Federación en su artículo 38. Como abogados, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la norma jurídica que prevé los requisitos que debe satisfacer el acto jurídico que nos molesta y que deseamos controvertir. No podemos exigirle al SAT que cumpla ciertos requisitos de la ley del procedimiento administrativo porque no le son aplicables, o no le podemos exigir a la Semarnat que cumpla con los requisitos del Código Fiscal porque estos últimos son exclusivos para el fisco. Lo primero que hay que identificar es la ley administrativa que le da origen al acto que vamos a combatir para, con base en ello, hacer nuestro diagnóstico y luego estructurar nuestros argumentos. Ya después podremos ver cuál es el abanico o posibilidades de medios de defensa que el marco jurídico me ofrece. Si me voy primero a recurso o me voy directo a juicio. Todo eso lo vamos a ir abordando durante el semestre. ¿Cuáles son las bondades o beneficios de interponer una u otra cosa? Todo ello va a depender de la naturaleza del acto, la cuantía del acto, las condiciones de nuestro cliente.